Eso es todo, hermano, por la parte devocional. Vamos a dejar con los anuncios y la bienvenida. Bien, hermano, le damos gracias a Dios por permitirnos un día más de podernos reunir en este hermoso lugar. Qué bueno, ¿verdad? Que hicieron un esfuerzo siempre por estar aquí. Ninguno estamos aquí por andar de vago. Todos estamos aquí por una misma razón y es buscar de la gracia de Dios. Vamos, hermanos, al tema que tenemos por consiguiente el programa Falsos Líderes en la Iglesia. Falsos líderes en la iglesia. Vamos a leer Números capítulo 16 del verso 1 al verso 14. Números capítulo 16 del versos 1 al verso 14. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver el Antiguo Testamento más los primeros 5 libros de la ley si estamos hablando de la iglesia? ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si gustan, se ponen en sus pies, ¿verdad? Para que se desentuman, les pueda circular la sangre y no les haga una trombosis. Número 16, del versos 1 al versos 14. Dice la palabra de Dios: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá.
es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu gracia y tu misericordia que hasta el día de hoy has tenido para con cada uno de nosotros. Por lo cual te ruego, Señor, tu misericordia para con este siervo inútil, para que seas tú perdonando mis faltas, mis pecados y mis culpas. Sabiendo, mi Dios, que no soy competente para este honroso ministerio, tampoco soy digno, sino que por tu gracia y por tu misericordia es que estoy aquí en pie, para gloria de tu nombre, Señor. Por Cristo Jesús te ruego que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Para gloria tuya te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Es interesante notar, hermanos, que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas ocupa por lo menos 3 capítulos para recalcar el registro de falsos líderes que producen falsos hermanos por un falso evangelio. Eso lo estuvimos viendo en el capítulo 1, un falso evangelio, pero el falso evangelio no nace por sí mismo, sino que proviene de un origen. El origen es un falso líder. Un falso líder predica un falso evangelio. Y el resultado de un falso evangelio son falsos hermanos. ¿Por qué? Porque una falsedad no puede producir una verdad absoluta. Una mala semilla no va a producir un buen árbol. Dice que, igual dijo Jesucristo, el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da malos frutos. Y así hablaba Pedro, que somos renacidos de la simiente incorruptible, no de la corruptible. Entonces podemos clasificar que un falso líder enseña o profesa un falso evangelio. Un falso evangelio no se está refiriendo únicamente a escribir otra Biblia, escribir otro evangelio como han hecho algunas sectas, sino que dijimos que en la definición de evangelio es un buen mensaje, una buena noticia, pero esa buena noticia que es evangelio se puede pervertir, se puede adulterar, se puede cambiar. Y eso lo podemos ver igual en el Antiguo Testamento, donde habían falsos profetas que le ofrecían al pueblo falsas esperanzas con falsas expectativas. El falso profeta, de hecho, era falso, entonces profesaba hablar de un Dios falso. ¿Por qué era un Dios falso? Porque incluso hablaban en nombre de Dios, en nombre de Jehová, juraban en nombre de Jehová, sin tener temor alguno, usaban el nombre de Dios para jurar, decían, vive Jehová, en cuya presencia estoy, como decía Elías, pero ellos también repetían lo que decían Elías, en cuya presencia estoy, que Jehová no nos hará ningún daño, que Jehová está hablando por medio de mí, que Jehová os ha dicho que no van a perecer si se van a Egipto, como cuando se iba a dar la tercera invasión de Babilonia a Judá, y el profeta Jeremías les dijo, confíen en Dios, que si se someten a los babilónicos no les van a hacer daño, les va a perdonar la vida. Entonces se levantó un profeta, un falso profeta, y les dijo, no, Dios ha hablado a través de mí, no ha hablado a través de Jeremías. Dios le ha prometido paz, Dios le ha prometido bienestar, Dios le ha prometido grandes cosas, y que si nos vamos a Egipto, Dios nos va a guardar. Cuando Dios le había dicho en su palabra, ¿ves la tierra donde están saliendo? Jamás volveréis a ella. Dios siempre les recalcó, nunca vuelvan a Egipto de donde los saqué. Porque volver a Egipto significa que Dios fracasó en su plan. Miren bien, volver a Egipto significaba que Dios había fracasado
en su plan de haberlo sacado y después tener que buscar ahora el amparo de los egipcios. Entonces nunca fue la voluntad de Dios eso. El problema es también que los falsos líderes en el Antiguo Testamento, y en su mayoría, hablaban de un falso Dios. Otros mentían invocando el nombre de Jehová, eran impostores, conscientes de su engaño. Oiga bien, ellos estaban conscientes de su engaño, porque ellos sabían que Dios no les había hablado. Hoy en día, en la mayoría, después del COVID-19, se han terminado los profetas. Pero eso estaba de moda en todas las iglesias, hasta en los caramancheles, en las calles, en los mercados, en los buses, en todas las iglesias había profecía. Todo el mundo decía hablar de parte de Dios, pero nadie miró venir el COVID. Se terminaron las campañas multitudinarias de sanidad y milagro y de profecía. Se terminaron. Ya no se miran esas campañas multitudinarias donde se hacían milagros, caminar a los cojos. ¿Por qué? Porque podían hacer caminar a un cojo, podían hacer ver a los ciegos, incluso algunos se atrevieron a decir que resucitaban muertos, pero ninguno curó de COVID a nadie. Ninguno. La gente como nosotros que pudimos haber recibido un milagro de parte de Dios, fue por medio de la fe, no por medio de imposición de mano ajena. Invocan el nombre de Jehová, eran impostores, conscientes de su engaño, pero ellos son seducidos por su deseo de ser objeto de consideración dada a los verdaderos siervos. Oiga bien, ellos son seducidos. Un falso líder es seducido. ¿Cómo es seducido? Atrapado por su pensamiento, como dice Santiago capítulo 1 verso 11, de su concupiscencia y sus malos pensamientos. Es seducido por su deseo de ser objeto de consideración, es decir, llamar la atención, que la atención esté enfocada en él o en ella, porque es de hombres y mujeres. La atención está enfocada en ellos y se han levantado muchas líderes ahora, dizque pastoras, pseudopastoras, profetas que seducen, cautivan la alma inocente o ingenua de las mujeres. Ahí estaba hablando, iba de pasadita yo y escuchando la justificación de Yesenia Ten, creo que es el apellido, de que Dios le dijo que podía divorciarse. Dios le dijo que podía divorciarse, porque el testimonio de uno no era el de otro. Así que no afectaba eso su testimonio. ¿Por qué? Porque ella cuando era joven y era chapina de República Dominicana, donde ella no tenía ningún problema con su marido. Cuando agarró fama y se volvió famosa y comenzó a hacerse implantes y a vestirse de manera sensual, se casó con un hombre más joven y se olvidó de su marido. Entonces ella... Eso fue atacado en su disque ministerio, y entonces a ella lo justifica de esa manera, que Dios le dijo. Seducido, lo miramos también con Maldonado. Escribió tantos libros, puro comercio, sobre el matrimonio, sobre la familia, y se divorció de la esposa, terminó divorciando. Y la esposa demandándolo, porque no le quiere dar ni un centavo de la cuenta que iban jáfana los dos, casi de 30 millones de dólares que habían recaudado. Mire bien, de personas ingenuas. Seducidos por su deseo de ser objeto de consideración. Siempre un falso líder anda buscando ser la atracción, ser lo que llama la atención, porque yo quiero ser como él, quiero ocupar el lugar que él ocupa, quiero ser la popularidad, quiero la fama, la gloria. Consideración dada a los verdaderos siervos de Dios. Con suaves lisonjas y sutileza buscan la popularidad. Estos hombres y estas mujeres no buscan su fama y su gloria y su riqueza con una sana doctrina, con una verdad
de la palabra, sino que ellos tratan de llegar a lo que le gusta a la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que le hablen suave. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que le hagan sentir bien. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que le hagan sentir importante. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que ellos se sientan, que les den felicidad, que les den paz, que les den alegría, que no los incomoden, que los hagan sentirse realizados. Entonces ellos miran, analizan, por ahí nos vamos y comienzan a obtener riqueza de lo mismo. Miramos entonces, hermanos, que los falsos líderes un falso líder no sale del mundo, un falso líder sale desafortunadamente de las iglesias, o alguna iglesia cristiana verdadera ya miró que podía sacar algún beneficio, entonces conoció, no se quiso sujetar, se apartó y hasta llegan a levantar su propia organización, su propio grupo para promover sus herejías y buscar sentirse bien, sentirse cómodo, sentirse con fama. Recuerdo que cuando un hermano me llama y me dice: hermano Ervin, es verdad que usted ya no es el pastor en Ciudad Belén, que ya no está pastoreando, que renunció. ¿Por qué? Le digo yo. Me llama de la Iglesia de Libertad, que había sido diácono. Es que me dijeron que un hombre así, que él lo conoce. Ahora él es el pastor, dice. No, hermano, le digo, aquí todavía, si Dios me trajo aquí, es el que hasta el día de hoy me ha mantenido. Y le mandé unas imágenes de los cultos que estamos, creo que estábamos en la campaña de la familia para ese entonces, estamos en actividad o las que hicimos allá. Pero aquí estamos todavía sirviéndole para el Señor, porque yo sirvo al Señor hasta que Él diga. Pero es que esta persona anda diciendo entre los hermanos de Libertad que ahora Él es el pastor. Ustedes pueden imaginarse quién. Bueno, dije yo, si Dios lo levanta, pues que sea Dios el que lo levante. Pero desde ahí se mira la proyección de un falso líder. La proyección, porque siempre estuvo buscando cómo mal disponer a la iglesia en los cultos. De hecho, él era una persona mal dispuesta, irreverente, irrespetuoso. No le gustaba orar, no le gustaba leer la Biblia, no sé cómo se llama pastor. Nunca se alcanzó un discípulo para el Señor, uno, en años que estuvo con nosotros. Pero eso es lo que buscan. Quieren aquello que Dios le ha dado a otro, y por ahí comienzan y anduvieron trabajando aquí, mal disponiéndonos a nosotros, que ahora somos una secta. Pobrecito Dios. Si la mayoría de organizaciones religiosas ahora son sectas, porque ¿de dónde vienen? Ninguna nació, como dicen, del aire, todos vienen de algún lugar. Hermanos, vamos a ver en este pasaje que miramos. Dirá usted leyó sin número, pero vamos a ir a Judas para que miremos que hay una relación en la iglesia con el pueblo de Israel acerca de estos falsos líderes. Vamos a Judas y vamos a ir a Pedro. Las dos partes vamos a leer. Si hayan primero Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 dice al 3. Pero hubo también, oiga bien, aquí estamos hablando ya de la iglesia, ya no estamos hablando del pueblo de Israel, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros, ¿qué? Se da cuenta que el mismo apóstol está haciendo una relación, que introducirán, segunda de Pedro 2:1, que introducirán. ¿Cómo van a introducir? Van a meter encubiertamente, no abiertamente, no públicamente, sino con poquito. Recuerden que un poquito de levadura corrompe toda una masa. Un poquito, no necesita la misma proporción. Un poquito de levadura leuda, dice, toda
una masa. Y dice que encubiertamente van a introducir encubiertamente herejías que son falsas enseñanzas o enseñanzas destructoras, que destruyen, que no construyen, no edifican, no fortalecen, no unen, no ayudan, no mantienen la visión de la causa de Cristo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero miren esto, no solo van a haber falsos maestros, sino que van a haber personas ingenuas. Dice ahí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No solo se van a levantar entre el pueblo de Dios falsos maestros, sino que muchos, no dice algunos, muchos. Por eso vemos iglesias multitudinarias también, donde muchos lo siguen. La juventud, ¿por qué se llena ahora la juventud? Dice una juventud cristiana, una juventud renovada, una nueva generación de avivamiento. ¿Por qué? Porque los lugares, los edificios que antes se conocían como iglesia, ahora parecen centros de teatro, centros de rock, donde hay música, rock, las baterías fuertes, las luces oscuras, las pantallas grandes, donde sale el cantante y todo ahí, y todo aquel escenario mundano. Entonces ellos les hace bien. Ahora, igual que el mundo, encienden una veladora o encienden un encendedor y están ahí supuestamente adorando a Dios. Muchos seguirán sus disoluciones. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Con palabras fingidas. ¿Ustedes creen que todo lo que dice la Yesenia, la Fon, otra de apellido Fon, y que dijo que alguien que no diezmaba no podía entrar al cielo? Otra, la Maldonado, ella dijo que a punto de dólares metía a alguien al cielo. Y ella decía que ella era la madre espiritual de todos los que estaban ahí. Todo lo que ellos decían realmente es lo que vivían. Detrás de ese escenario patético, fingido, miramos que había un matrimonio entre el supuesto apóstol y la supuesta profeta, dos grandes eminencias populares en Latinoamérica y el mundo por su ministerio aparente. ¿Por qué? Porque él mantenía relación ilícita con otras mujeres, y ella solo servía como una fachada para la iglesia. Hasta que se cansó la mujer y lo denunció porque él se estaba aprovechando de ella y se demandaron y se divorciaron, etcétera, etcétera. Usted lo puede ver eso ahí. Lo mismo la otra iglesia que les dije, los del mundo. Lo mismo muchos ministerios, ¿cómo era la iglesia que habíamos mencionado? Hilson. Igual. ¿Por qué? Porque son mensajes con palabras, dice, por avaricia, no porque nos interese, realmente le interese la vida espiritual de cada creyente, sino porque le interesa primero su atención, y aunque no des, al menos te uso como propaganda publicitaria. Si de los que van, yo lastimosamente he estado viendo ahí Ríos de Agua Viva, como un predicador de más de 60 años, que yo lo respeté mucho a Omar Duarte, porque fue un hombre que predicó en el mercado y ahí comenzó su ministerio. Por la fama y el entretenimiento, ahora usted lo va a ver predicar con unos pantalones apretados, hermano. Un hombre más de 60 años andar con esa ridiculez. Apretado. ¿Qué cosa es eso? A la gente eso es lo que le encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que hablan de una manera fingida y le dan a la gente lo que la gente quiere. Entonces,
Si el pastor puede, y como eso está de moda, los pantalones apretaditos, tubitos, está de moda, y para que la gente no se sienta extraña con su pastor, entonces el pastor les dice, está bien, mire, yo también lo uso. Slim, creo que le llaman a esa moda. Dice que hablan con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, podemos ver, y vamos a Judas, aquí habla, dijimos que hubo falsos profetas en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahora miramos que Judas nos menciona por lo menos a 3 de ellos. Dice el verso 11, que hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción. Siguieron, ¿qué dice? El camino de Caín. Un falso líder aparentemente ama a su hermano, pero por detrás le está confabulando para destruirlo, o como decía alguien, para meterle el puñal. Con una mano te abrazo y con la otra, y el abrazo es para que no te movas. Con esta te apercollo y con esta va de viaje para que ni te movas. Falsos líderes. Hay de ellos, lo está hablando Judas, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y el camino de Caín cuál era? La envidia sobre el hermano, el rencor sobre el hermano, el odio sobre el hermano, el menosprecio sobre el hermano, y cuántas cosas más pudiéramos enumerar. Y se lanzaron, se dejaron ir por el lucro en el error de Balaam. Nosotros podemos ver las iglesias de hoy en día, decía Maldonado, que todo aquel pastor que no estuviera bajo su cobertura iba a morir de COVID. Esa fue su declaración. Quien no estuviera bajo su cobertura apostólica iba a morir de COVID. Ahí está el error de Caín, pero por el lucro ¿de quién? En el error de Balaam. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Iba a maldecir al pueblo de Dios por el simple hecho de obtener un beneficio económico. Hay ministerios, hay iglesias que se han dividido solo por la economía de la iglesia. Decía un pastor, quizás hoy en día miran la gloria de la iglesia, pero no han conocido la historia de esta iglesia. Es decir, comenzaron de cero y comenzaron trabajando, y ya cuando el ministerio creció la economía de la iglesia, y entonces hay mejores ingresos, y ahora cuando comenzaron no se acuerdan que el pastor llegaba a pie, que pasó años sirviendo de forma voluntaria con su familia, pero ahora que ya están las arcas más llenas, no le están dando demasiado al pastor. No, el pastor está ganando mucho. No, el pastor aquí, mira si se está volviendo millonario, mira si él come pollo y nosotros, ¿qué? Y hay gente más pobre que necesita aquí. Y así se lanzan, dice, por el lucro. Se lanzan por el lucro, por el material económico. Conozco un caso donde Rebecca Brown, que escribió un libro, Vasijas de Honra, ella se prestó para dividir una iglesia porque el copastor de la iglesia estaba ya incómodo con el pastor, porque el pastor en los Estados Unidos y había crecido su ministerio, entonces habían varios ministerios que él cubría, entonces sus ingresos eran mayor, y el copastor, como era copastor, no tenía esa misma capacidad económica, entonces había puesto la mirada en el dinero y ocupó eso para difamar, oiga bien, difamar al pastor, porque ella lo escribe en su libro, Vasijas de Honra. Ella difamó, usó al pastor y le había dicho al copastor que iba a tener una cita con el pastor, y el pastor se puso frente a una ventana de vidrio, ¿verdad?
él dando la espalda a la ventana de vidrio y ella de frente. Entonces él le dijo que iban a orar y él cerró los ojos, siendo espiritual ingenuo, y la muchacha hacía mueca en lo que él tenía cerrados los ojos y lo estaba filmando el copastor. Y eso llevó a la iglesia y se separó, perdió su matrimonio, perdió su familia y perdió el ministerio porque lo acusaron de adulterio. Eso lo escribe ella, eso lo pueden buscar. Hay dos libros, uno se llama Él vino a libertar a los cautivos y el otro se llama Vasijas de honra, donde ella da el testimonio que como satanista ella hizo eso con ese pastor, porque ese pastor estaba alcanzando a varias almas que ellos estaban trabajando de satanista, como satanista. ¿Y por qué se lanzó el copastor? Por esto, por el lucro de Balaam. Pero el tercer personaje que miramos aquí dice que perecieron en la contradicción de Coré. Este fue peor, el caso que acabamos de leer. ¿Quién era Coré? Era primo de Moisés. Primo de Moisés. O pudiéramos decir casi sobrino, pero póngale primo. Porque era hijo de un primo de él, de Moisés, de Coré. ¿Quién era Coré? ¿Y cuál fue el problema de Coré? Que el problema de Coré, mire bien, si usted analiza en la escritura, volvamos ahí porque ya miramos que lo hace mención Judas para identificar a los falsos líderes. Dice que a este Coré Dios lo había llamado para servir en el templo. Era uno de los servidores. Pero Coré no se había conformado con ser parte del ministerio. Oiga bien, no se había conformado con ser parte del ministerio, con que Dios le diera un lugar, sino que dice la escritura, dice la escritura en el verso 9, os es poco, hablando Moisés, dice el verso 8, mas dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Quién eran los hijos de Leví? Los que ministraban en el tabernáculo. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, hijos de Leví contigo, procurad también el sacerdocio. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿No estás conforme con que Dios te haya llamado a servir en el ministerio? ¿Quién eras tú para que estés sirviendo a Dios delante del pueblo? ¿No te es suficiente con que Dios te haya tomado en cuenta, siendo nada, para que ahora sirvas delante de tus hermanos, sino que hasta queréis el sacerdocio? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué fue el motín? Porque esto fue una sedición, un motín. Darle golpe de estado a Moisés y a Aarón. ¿Y cómo sedujeron a las personas? Y ya les voy a decir por dónde comenzó. Estos generalmente no buscan casi al pueblo. Mire con quiénes comenzó. Dice el verso estamos en el 14, hasta el 14 leímos, o el 16. Dice, ni tampoco, vamos al 12. Perdón, el 2. Aquí está. Gracias. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran?
¿Quiénes eran? Príncipes. No eran analfabetos, no eran de la muchedumbre, eran los principales. Pero se juntó Datán, Abiram y Coré, encabezados por Coré, y cada uno ya tenía repartido el cargo que iban a ocupar, porque eso lo dice la lectura a continuación. Y ya no es siquiera cuál fue la mentira, la palabra suave, porque eso lo vamos a ver las características, sutil que utilizaron para alcanzar o convencer a las demás personas. La misma que usó Satanás para convencer a Eva, la misma que utilizó Satanás para convencer a los ángeles en el cielo que se rebelaran contra Dios. Seremos semejantes al Altísimo. A Eva le dijo, no, sino que sabe Dios que el día que comieres de este árbol seréis semejantes a Dios. Miremos lo que dice Coré, verso 1. Coré, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rué, se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre, eran los líderes. ¿Se acuerdan que Moisés en determinado momento, Jetro su suegro le dijo que levantara líderes? Porque se iba a desgastar él, iba a desgastar al pueblo. Y dice que levantó líderes de 50, de 30, de 10, de 1000, para que él no se desgastara y todo el pueblo estuviera esperando, porque estaban desde la mañana hasta la noche, para que Moisés le hiciera juicio. Entonces Moisés levanta con el consejo de su suegro este equipo de trabajo. Y una vez que lo levanta, dice que le da responsabilidad sobre el pueblo, y el pueblo entonces aprovecha esto, Coré, Datán y Abiram, y dice el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Qué está diciendo? Aquí todos somos iguales, nadie más que nadie. ¿Quién es él? ¿Quién es Moisés? Para que se enseñoree de vosotros. ¿Quién es Aarón? Para que se enseñoree de vosotros. ¿Quiénes son? Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos servimos al mismo Dios. Lo que puede hacer él, lo podemos hacer nosotros también. Pero oiga bien, a pesar de que le estaba diciendo esa sutil engaño, él no les dijo, bueno, quedemos sin líder, sino que él estaba promocionando eso para destituir a Moisés y a Aarón y quedarse él como líder del pueblo. Por eso Moisés les dice, bueno, preparen un incensario cada uno de ustedes y preséntenlo al tabernáculo y que Dios decida al final quién va a ser. ¿Por qué? Porque ni yo ni Moisés estamos aquí por, ¿cómo es? Ni yo ni Aarón estamos aquí por nuestro gusto, sino que sea Dios manifestándose. Eso lo pueden ver en los versos siguientes. Dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, verso 16, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová. Cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomad cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y lo pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Aarón y Moisés. Dice el verso 14, versos 13. Es poco, hablando Coré, que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Egipto destilaba leche y miel. ¿De qué estaban ellos en Egipto? De esclavos. Siempre hay una palabra sutil con la que te quieren suavizar. Y nunca va a ser la verdad. Y les dijo, estábamos en el verso 13, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Qué es lo que le está diciendo?
ni siquiera no has cumplido con lo que prometiste, pero querés tener autoridad sobre nosotros y de manera imperiosa. ¿Qué quiere decir imperiosa? Imperativa. Una autoridad superior, una autoridad, ¿cómo le llaman a esta palabra? Ser como dictador, ser un dictador o ser un caudillo, el que lidera, un caudillo. Una de las respuestas que le da Moisés está en el verso 11. Les dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis. ¿Contra quién? No era contra Aarón, no era contra Moisés. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Ahora, vamos a ver, hermano, que esto que está desarrollado aquí es lo que está presentando Judas, que se está levantando en las iglesias en aquel entonces, falsos líderes. Y vamos a ver, solo pude sacar algunos aspectos de las características de falsos líderes, que nos mencionan algunos libros. Por ejemplo, vamos a ver, dice que un falso líder se aparta de la verdad. Un falso líder se aparta de la verdad. Ejercitemos las manos, y los que no andan Biblia, pues ni modo, el hermano les puede poner ahí. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado el que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se apartan de la verdad, un mensaje diferente, se apartan de la verdad. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos, oiga bien, los falsos líderes, que os perturban. ¿Qué es perturbar? Estás caminando bien, estás caminando derecho, estás sirviendo de corazón, pero de pronto te sacan de tu sano juicio. Y es que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que hizo Coré, comenzó a corromper los ánimos del pueblo de Israel para que se levantaran contra Aarón y Moisés. Y nosotros podemos ver al final del verso 30 en adelante cuál fue la decisión de Dios. Dice que Dios abrió la tierra, ahí en Números capítulo 6, abrió la tierra y se los tragó vivo, pero no solo a ellos, sino con todos sus enseres, con todas sus posesiones y hasta con sus familias. Oiga bien, esa es la ira de Dios. Lo que pasa es que solo hemos conocido una cara de Dios. Es que Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Dios es celoso. Y Dios es un Dios de ira. Se los tragó vivo la tierra. Dice más adelante: mas si aún nosotros, un ángel del Señor, anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea maldito. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 16 y 18. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 16 y 18. Dice que se han apartado de la verdad. Dice así: Primera de Timoteo les dije, ¿verdad? Déjenme ver. Segunda de Timoteo capítulo. Dice ahí, segunda era. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Oiga bien, las conversaciones y la enseñanza no producen edificación, sino que son vanas, profanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, dice. ¿De qué se desviaron? ¿Qué es desviarse? Iban caminando y de pronto aquí hay un atajo. Se salieron del camino. Estaban en el camino, pero estaban en el camino, pero no necesariamente pertenecían al camino, porque dice el apóstol Juan
que si fueran de nosotros, estarían hasta el día de hoy con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Dice que estaban, pero se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, que dice, la fe de algunos. Oiga bien, una sola mala conversación es como una levadura. Dice que contamina todo el cuerpo. Y solo esa mala conversación dice que trastornó la fe de muchos. ¿Y cuál era esa mala conversación? Que la resurrección ya se había efectuado. Para nosotros eso es cosa liviana. Que nos diga alguien que la resurrección ya se efectuó y nos quedamos ahí. O que nos digan, ves que esto no es así, nos quedamos ahí. Pero bíblicamente es peligroso, porque no sabemos hasta dónde puede afectar esa mala información nuestro subconsciente, que a la postre, al caminar, al pasar del tiempo, vamos a ver los malos resultados. Vamos a ver los malos resultados. Profesan una doctrina diferente. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Profesan una doctrina diferente. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen doctrina diferente. Una doctrina diferente es una enseñanza que está fuera de todo el orden bíblico, de todo el orden litúrgico, de todo el orden teológico. Está fuera de contexto. Entonces, porque una falsa doctrina no suele decir, ahora podemos hacer o vamos a hacer esto, ahora yo creo que Jesucristo viene en tal fecha. No solo esas son falsas doctrinas, porque una doctrina es una enseñanza. Con solo que le estén enseñando algo diferente de lo que ha creído, ya lo están mal disponiendo, ya lo están perturbando. Y por eso dice que mandes que no enseñen, algunos no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminables. Aquí está hablando de muchas creencias de escepticismo, muchas creencias de misticismo y otras creencias de hay una doctrina cuando se exalta el intelecto del hombre. Entre ellos está el estoicismo, el intelecto del hombre. Esas eran doctrinas que estaban predominando en aquel entonces. Entonces, este tipo de doctrina dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, cosas que no edifican. Se prestan, dice, a alegorías. Ahí lo podemos ver. Un falso líder se presta a alegorías que no edifican. Lo pudimos ver en Coré, cuando se rebeló, comenzó a discutir, dice que no se sujetó a Moisés, menospreció el señorío de Moisés, y aún los que lo siguieron, Moisés los manda a llamar y dijeron, no iremos. Mire qué interesante, cómo se rebelaron, son rebeldes, se rebelan, los manda a llamar y dice, no iremos. Falsos líderes. Se creen sabios, un falso líder se cree sabio en su propia sabiduría. 1 Timoteo 1:7 dice, queriendo ser doctores de la ley, se la creen todas, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ya se creen que se la saben todas, no necesitan ser enseñados. No necesitan aprender nada más, ya se saben todo. Son autosuficientes. Se creen sabios en su propia sabiduría. No le puede hacer una sugerencia, no le puede hacer una corrección, no les puede hacer una, porque ya lo catalogan a usted. No, este no está bien, no, va de viaje. Está mal, anda mal. Se creen sabios en su propia sabiduría. Desechan la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 1:20 dice el verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe
algunos. ¿Qué es naufragaron? ¿Qué es un naufragio? ¿Qué entienden por naufragio? Se perdieron en la fe. Van en el mar, perdieron la brújula, perdieron el mapa, perdieron la vela y quedaron perdidos en el mar de la fe. Naufragaron en la fe. ¿Por qué? Iban sin dirección, iban sin instrucción, naufragaron. Son autosuficientes, entonces desechan la fe y la buena conciencia. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Qué es la buena conciencia? Tener una limpia conciencia es, oiga bien, llevar una vida piadosa. Una limpia conciencia es llevar una vida piadosa. Y llevar una vida piadosa es llevar una vida honesta. Hablar con honestidad, hablar con sinceridad, hablar con humildad, hablar con verdad, con verdad. Pero estos no hacían eso. Miremos el caso de Coré. Habló con la verdad. Le habló la verdad. Le dijo al pueblo, miren, nosotros tenemos un Dios celoso. Fue ese Dios que lo constituyó a Moisés y a Aarón. Y si nos rebelamos contra él, vamos a perecer. Les dijo la verdad. Les dijo, no, todos son santos. Dios está en medio de todos. Todos nosotros somos iguales. Aquí no hay nadie más que nadie. Aquí todos. ¿Y qué pasó? Se les vino el juicio repentino de parte de Dios. Les dejo de tarea es que estudien ese capítulo 16 de Números. Son extremistas y escépticos. Extremistas y escépticos. Porque extremista, porque todos se lo llevan al extremo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán. Apostarán quiere decir, van a negar, van a apartar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quién? Estas doctrinas no provienen de falsos líderes, sino que provienen de Satanás. Oiga bien, ¿quién es el que le enseña? Es Satanás. Dice, y a doctrinas de demonios. Y eso lo podemos ver en segunda, creo, de Corintios, capítulo 11, cuando dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, cuanto más sus ministros. Por la hipocresía de mentirosos, son mentirosos, que teniendo cauterizada su conciencia, oiga bien, teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada es cicatrizada, es un verdugo, es decir, no hay nada sensible. No hay nada sensible a la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma y discierne los pensamientos y hasta los tuétanos y las intenciones del corazón. Ahí hay sensibilidad, pero algo que está cauterizado es algo que está quemado, está chamuscado, está petrificado, que ya no le entra, como decía alguien, ni la bala perdida. ¿Por qué? Porque dice que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse, mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó, que con acciones de gracia participemos de ellos, los creyentes, porque todo lo que creó es lo que Dios creó, dice bueno, y nada es desecharse si se toma con acciones de gracia. Son extremistas, son escépticos. Esto no, esto no, esto no, esto no. Había un hermano allá que estuve en, creo que les conté de él, un pastor, que pues me preguntaba que por qué nosotros no celebramos actividades mundanas. Ya le expliqué por qué. Y que una iglesia no debería tener una bandera, porque las cosas, la iglesia es la esposa de Jesucristo, la iglesia es el edificio de Dios, la iglesia es columna y baluarte, la verdad, y que una bandera tiene un tilde político y un trasfondo político. Entonces no deberíamos de tener ni la bandera de Nicaragua ni la bandera de Israel. Entonces, miren con lo que me salió. Y este billete, me dice, ¿de quién es esta imagen? Sacó un billete de 50 córdobas. Creo que era Rubén Darío, no sé quién es que sale de 50 córdobas. Y ahí, pero es entra a la iglesia y lo enchan al alfolí, está en el tesoro de la iglesia. Pero no lo tenemos como emblema en la iglesia. No hay un billete de $100 ahí. No hay un billete de $50. Las paredes no están tapizadas con eso. Son extremistas. Siempre se van al extremo. Son personas que escépticos, pero al extremo.
son escépticos, dicen, no, si vas a hacer esto, entonces me dijeron que, y esto no lo hacen, y esto no lo hacen, no, entonces, extremista. Tito 1:9 al 5, al 15, 1:9 al 15, dice de este tipo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, que fuera irreprensible y da las características de un líder. Pero dice el verso 15, dice que, versos 9 le dije, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, son contradictorios, porque hay muchos contumaces, oiga bien, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los que creen en la circuncisión, habladores de vanidades, cosas bonitas, cosas vanas, y que no edifican, que no ayudan a la iglesia, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Uno de ellos su propio profeta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sea sano en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de ¿qué? ¿Se da cuenta? Un falso líder se convierte en una persona escéptica. ¿En qué sentido? Vámonos y formemos, cuando hacen divisiones en la iglesia, la hacen con el propósito de decir, es que esto que están enseñando no es lo bíblico es esto. Nos dividimos. Nosotros no somos producto de ninguna división, oiga bien. Nosotros somos producto de una obra misionera que se comenzó aquí, en Ciudad Belén, por parte de la Iglesia Bautista Libertad. La Iglesia Bautista Libertad, dentro de su estatuto, dice que después de 5 años toda obra misionera, campo misionero, debe buscar su independencia. Ellos le llaman Iglesia Bautista Independiente, como en el caso de la Iglesia Camino de Fe del pastor Cristian, es una bautista independiente. Los hermanos que estuvieron presentes en la reunión miraron que salimos sin división. Ellos nos dijeron, bueno, quédese pastor ahí con la iglesia, nos dieron la independencia. ¿Cómo se da la independencia de una iglesia? Ellos vienen, valoran y miran si uno de los primeros, el principal requisito es que la iglesia sea autosuficiente, autosostenible económicamente, es decir, que la iglesia tenga los suficientes ingresos para cubrir sus gastos y el salario del pastor. Cumpliendo eso, el resto de añadidura. En el caso de nosotros, que no teníamos un local propio, era el único peón que teníamos, pero nos dijeron, pueden eso. Nos dieron, como dijo Pedro, allá en Hechos capítulo 15, la diestra en señal de que podíamos seguir adelante. Casualmente hace poco estuve platicando con el pastor Denny, no es mi enemigo, que quizás no compartimos algunos principios de fe o de doctrina porque ellos piensan de una manera y nosotros lo creemos más bíblico o le damos más atributo a la soberanía de Dios que a la soberanía del hombre. Esa es la diferencia, pero ahí estuvimos. Así que nunca se crea que nosotros somos producto de una iglesia y trabajamos con una misión bautista, que es la misión bautista del Instituto Bíblico, donde ellos son maestros y han salido como pastores también. Son extremistas, no han nacido de nuevo. Un falso líder no ha nacido de nuevo. Eso lo puede ver en 2 de Pedro capítulo 2 versos 9 al 22. Quiero ir aterrizando en esto, que un falso líder se gloría en lo físico, nunca en lo espiritual. Siempre está buscando cómo hacerlo a usted sentirse bien. ¿Qué es lo que dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 2? Vamos a Gálatas capítulo 2, vamos a ver el primer versículo, dice, versos 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado, ¿a qué? Es que tenés que ser así, eso no es correcto. Mira, es que siempre te están diciendo lo que tú tienes que hacer. Para ellos gloriarse
en que te están mandando. Para ellos gloriarse en que se están enseñoreando en vos. Para ellos gloriarse que están haciendo algo. Y no debería ser así. Si cada quien es dueño de su voluntad y tiene su propia relación con Dios, verá y dará cuenta a Dios de lo que está haciendo. Se glorían en lo físico. Segunda de Corintios 11:18, para que miremos de una manera más clara. Se glorían en lo físico. Dice: porque muchos se glorían según la carne. También yo me gloriaré, porque de buena gana me toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Se glorían en lo físico. ¿Y cuál era lo físico? Que el apóstol Pablo les había enseñado que la salvación era por gracia. El apóstol Pablo les había enseñado que la salvación se obtenía por medio de la fe. Ellos dijeron: no, la salvación se obtiene por medio de guardar la ley de Moisés, tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Entonces se estaban gloriando en la carne. Al final dice: lo hice, quisiera lo que yo quería. Lo estoy viendo a como yo quería verlo. Así me gusta verlo, así es que yo quiero verlo. Se gloriaban en la carne. Pero también son personas, porque son personas egocentristas y perfeccionistas. Son personas egocentristas y perfeccionistas. Segunda de Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Se creen la creminata de la leche. Se creen la creminata de la leche, se creen la sabiduría. Como les dijo Job: con vosotros se terminó la sabiduría, les dice a sus tres amigos cuando le llegaron a aconsejar. Con vosotros se terminó la sabiduría, les dice. Porque se creen, son egocentristas, son perfeccionistas y se creen que se la saben todas. Y por último, se glorían en el trabajo de otro. Se glorían en el trabajo de otro. Según de Corintios 10, del 11 al 16, dice, donde estamos leyendo, de Corintios, dice: pero nosotros no nos gloriaremos, versos 13, desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Dice Pablo aquí: yo no me he extralimitado, fui el primero en llegar al evangelio de ustedes, porque Pablo dice que él no iba a ir a predicar el evangelio donde otro hubiera predicado, sino que iba a ir a predicar donde nadie había predicado, para no llevarse la gloria de otro. Entonces dice, ahí está el verso: pero nosotros no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar, oiga bien, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo decía: yo no me voy a ir a gloriar en lo que otro está haciendo, ni me voy a ir a adueñar de lo que otro está haciendo. Y eso mismo lo dice ahí en Gálatas. Vamos a Gálatas, que siempre habla de los falsos líderes. Gálatas capítulo 6 dice: versos 2, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué dice? Así que cada uno
someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Una de las características de esta iglesia, mega iglesia, ¿sabía que la mayoría de estas mega iglesias no son formadas porque ellos hayan alcanzado a todas estas personas de cero, como dicen, de cero? Sino que, por ejemplo, cuando Osana comenzó con líderes de otra iglesia. Y muchos de ellos eran de una iglesia que se llamaba, un grupo de líderes que todavía hay pastores de ellos, están pastoreando uno ahí en más allá. Eran de la iglesia Génesis. Génesis se había salido de Jerusalén y se formó la iglesia Génesis. De Génesis, que estaba ahí en el Omar Torrijos, se dividió y se fue un poco de gente para Osana cuando era la carpa. Y la otra parte se fue ahí a lo que se conoce como mundo de fe. Nunca, ellos no, ¿y cómo hacían con los grupos familiares? Invitaban a personas conocidas que sabían que estaban en otra iglesia y les decían, vamos Osana. Y la gente, hay recorrido, claro, hay recorrido. Y como hacen ustedes aquí, ustedes pueden ver, la gente por ir enganchada a un bus, es que aquí hay bus y me voy a otra iglesia. ¿Dónde va? A aquella iglesia, solo porque tiene paredes de vidrio, porque grande y todo, pero si no lo toman en cuenta, ni lo saludan ahí pues. Pero ellos por sentirse que están en una otra iglesia grande, una mega iglesia, y por decir, no, es que yo voy a tal iglesia. Solo por dar el nombre, aunque no le haya costado un centavo. Dice que así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Qué cosa más horrible quererse llegar a adueñar del trabajo que haya hecho otro. Y eso es lo que hacían los judíos. Y eso lo podemos ver en Gálatas, lo podemos ver en Corintios, más ahí en la carta, en la segunda carta, en el capítulo del 10 y el 11, nos amplía ese concepto, donde en la obra, donde iba llegando Pablo y levantaba una obra, ahí llegaban los falsos hermanos, ahí llegaban los falsos líderes a quererse adueñar de aquel remanente que Pablo había levantado y a querer llegar a imponer sus criterios, sus doctrinas, sus enseñanzas y sus razonamientos para gloriarse en otro. Se glorían en el trabajo de otro. Dice también Judas que se apacientan a sí mismos, desprecian las autoridades, tienen apariencia de una vida piadosa, según de Timoteo 3:5, pero niegan la eficacia. Son labiosos, bueno, a labiar usted lo oye, qué piadosos, dice, pero cuando los miren la realidad, son otra historia. Y son mutiladores del cuerpo. Filipenses capítulo 3. Ahí puede ver, una persona mutiladora del cuerpo es aquella persona que no añade al cuerpo, sino más bien resta. Cuando dividen una iglesia, ¿qué es lo que hacen? Convencen, seducen a los inconstantes, dice, y se lo llevan. Me decía un hermano, mire, allá se están llevando unas muchachitas. Y platiqué con una de ellas. Seducen, pero ¿quiénes son? Personas inconstantes que no son edificadas en la palabra, las agarran, las engatuzan. Allá le estaban ofreciendo que iban a aprender música, allá le estaban ofreciendo que iban a hacer de un grupo de danza, allá le están ofreciendo otras cosas que como no las miran aquí, pero ellos entonces no ocupan el evangelio, no los están llamando al arrepentimiento, no los están llamando a la santidad, no los están llamando a una vida piadosa, seducen a almas inconstantes y son labiosos. Labiosos. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Hermanos, espero, ¿verdad?, que con esta enseñanza nosotros podamos estar apercibidos y así no solo cuidarnos nosotros, nuestra familia, sino también cuidar a nuestro rebaño. Nuestro rebaño. Si hay algún hermano que usted mire que lo están corrompiendo, desviando del camino de la fe, del sincero camino de la fe, usted puede leer 2 de Pedro capítulo 2, puede leer Judas, usted puede leer Gálatas, usted puede leer Corintios, usted puede leer la mayoría de cartas del Nuevo Testamento y se va a encontrar. Y en el Antiguo Testamento ya le di donde puedes también encontrar.
cómo hubo falsos maestros. Jesús habló de falsos apóstoles, Pablo habló de obreros fraudulentos, porque un fraude lo que hacen con las almas, lo único que buscan es sentirse bien ellos a sí mismos y alcanzar su popularidad y su bienestar. Hermanos, nosotros estamos para edificar la iglesia, nosotros estamos para servir a Dios. Si usted siente que ha sido llamado a este lugar, pregúntele al Señor para qué fue llamado. Si usted siente que es Dios quien lo tiene aquí, pregúntele al Señor para qué lo tiene aquí. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has ayudado a conocer más acerca de tu palabra y nos apercibe. Nos apercibe, Señor, porque el mismo Pablo enseñó que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde la gente se deja arrastrar más por las emociones que por las convicciones, donde la mayoría de cristianos carecen de carácter espiritual. Un día son una cosa, otro día son otra cosa. Un día piensan de una manera, otra de otra manera. A como enseña tu palabra, nubes sin agua, fuentes sin agua, árboles otoñales 2 veces desarraigados y sin fruto. Enséñanos, Padre mío, a vivir, a crecer y a ser edificados en esa hermosa doctrina de la piedad, para que podamos servirte con libertad, con gozo, con seguridad y confianza. Y que nuestro corazón y nuestra conciencia nos indique que estamos haciendo lo mejor para ti, para tu iglesia, para tu obra. Y que estamos dando lo mejor de nosotros por la causa de Jesucristo. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios eterno. Llévanos con bien y con gozo a nuestros hogares. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.